Pues aquí la jornada electoral, la triple jornada electoral, pues transcurrió con toda normalidad. Quedan ya escasos minutos, ni 40 minutos antes de que sigan los colegios electorales y como lo habéis dicho antes, España pues vota para 54 eurodiputados de los 751. Es el quinto país en número de escaños, detrás de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Y como lo acabéis de comentar, es un día muy especial, ya que es un triple escrutinio. Los españoles votan para estas elecciones europeas, pero también para las municipales en todo el país y para 12 de las 17 comunidades autónomas que tienen parlamento autonómico. Pero esto también explica el dato de participación, es un dato que salió hace escasos minutos. Le puedo decir que para estas elecciones europeas, por ejemplo, el 49,4% de participación de los españoles votó hasta las 6 de la tarde, lo que supone un aumento de más de 15 puntos comparado con las últimas elecciones europeas de 2014. Es un aumento muy importante. Recordemos también que en 2014 pues España batió el récord de baja participación en estas elecciones europeas con el 56% de abstención, pero como lo acabamos de decir, este triple escrutinio explica bastante el hecho de que estas europeas tenga más alta participación. Los expertos explican que los españoles pues suelen más votar para estas municipales o para las elecciones locales y entonces pues hoy simplemente aprovechan el hecho de acudir a las urnas para votar en las locales, para votar también en las europeas. Y de hecho el dato de participación en estas elecciones locales está ahora del 50%, casi igual, un 0,2% más que en las últimas elecciones locales de 2015. Esto es bastante claro. Los españoles siguen votando para las municipales y hoy aprovechan para estas europeas en este triple escrutinio, algo que no había ocurrido aquí desde hace 20 años, desde el 1999. ¿Y cuáles son los principales temas que se ponen en juego en estas elecciones locales españolas? Pues recordemos que hace escaso un mes, el 28 de abril pasado, también ocurrieron aquí las elecciones legislativas en España y entonces obviamente esta campaña electoral pues se leyó en clave nacional, ya que recordemos que el ganador de las elecciones del 28 de abril, Pedro Sánchez, el socialista, había avisado de que él esperaría a los resultados de hoy, de este 26 de mayo, para después pues hacer pactos y alianzas para constituir su nuevo gobierno. Esto es el primer tema importante, la clave nacional, pero también a nivel europeo podemos destacar pues varios puntos. Primero, el hecho de que Pedro Sánchez podría volver a ganar en estas elecciones europeas y así posicionarse como el líder europeo de la socialdemocracia, una socialdemocracia que va cayendo en muchos países de Europa y entonces Pedro Sánchez podría posicionarse con su Partido Socialista como un líder europeo. También otro tema está obviamente el tema de la inmigración, ya que desde el año pasado España es el primer puerto de entrada de los migrantes que cruzan el Mediterráneo después del cierre de las fronteras de Italia. Es un tema muy importante. De hecho, todos los candidatos a estas elecciones europeas lo remarcaron en los distintos debates y por fin también se habló mucho del Brexit. España se quiere posicionar en estas negociaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, también porque recordemos en la punta sur del país, de España está Gibraltar, esta colonia del Reino Unido por la que pasa en esta frontera miles de españoles cada día para ir a trabajar y obviamente la salida del Reino Unido es muy importante respecto a esta colonia, a esta puntita, la Roca del sur de España.